Continuamos con otro gran tema de este lugar que ocupamos, que es la República de Colombia, esa República de 1821. Y nos acompaña, viene desde Bucaramanga, Carlos Iván Villamizar Palacios, que es historiador de la UIS. Perdí la hoja con su perfil, entonces me voy a permitir, como siempre, ser informal y que él mismo se presente y les cuente un poco de su trabajo. No, pues respecto a la presentación, yo creo que así está bien. Eso es lo fundamental. Bueno, el tema que preparé para hoy hace referencia a un sueño que tuvo pues, por allá en 1790 un venezolano, que fue Francisco de Miranda, y él pues se inventó esta palabra, Colombia. Es una palabra que es de invención de él, aunque en Estados Unidos ya se usaba el término Columbia, pero pues él fue el que gestó ese sueño, que pues realmente no se desarrolló como él lo tenía pensado. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los símbolos de la República de Colombia, que nació formalmente en 1821. Había interés de que se formara desde el 19, desde el Congreso de Angostura, pero formalmente nació en 1821 con el Congreso de Cúcuta. Esa es la bandera, y pues en el centro está el escudo, que eran dos cornucopias que representaban la abundancia del estado que estaban haciendo, porque existía el mito y todo el tiempo se estaba diciendo que la unión de Nueva Granada y Venezuela iba a ser un estado tan rico que no iba a tener rival pues entre los estados americanos. Entonces, por eso el símbolo escogido en su fundación fue el cuerno de la abundancia. Y esta es la primera moneda que se acuñó. Esta es una moneda de 1820 y pues representa el perfil de una india, aunque pues es una india idealizada. Realmente pues no le vemos muchos rasgos aborígenes, pero representa la voluntad de los gestores de Colombia de dejar atrás el legado español y reencontrarse con el legado indígena, pero más que nada construir un propio derrotero, ¿sí? Separados completamente de España. Siguiente. Bueno, esa es la bobadita de nación que se formó en 1821, desde el río Orinoco hasta Guayaquil. Una nación que sería inmensamente rica en la actualidad, pero que pues por las circunstancias que yo les voy a contar solamente duró unos 10 años. Siguiente, por favor. Bueno, más que nada en las opiniones de los próceres, de los que hicieron la independencia, ya empezamos a perfilar las razones por las cuales la idea de Colombia como que no pegó, ¿sí? Como que fue una idea que tenían ciertas personas, pero que no terminaba de calar por estas razones. Resulta que habían unas personas, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada, que pensaban más la soberanía como un asunto local, y por eso hicieron juntas en 1810, porque para ellos cada pueblito, cada villa, cada ciudad debía tener su junta y debía ejercer su soberanía. Por supuesto que habían personas que no estaban de acuerdo y que hablaban de una soberanía mucho más amplia, ¿sí? Tenemos a Miranda, que es el autor de la idea de Colombia, a Nariño y a Bolívar, y del lado de los locales tenemos a todos los que crearon las Provincias Unidas de la Nueva Granada: Camilo Torres Tenorio encabezándolas, Miguel Peña, que es un prócer de Venezuela, y tenemos también al ilustre general que nació en esta casa, Francisco de Paula Santander, que en su condición de granadino y antiguo estudiante de leyes en el Colegio de San Bartolomé, pues pensaba más en una soberanía local,
pero pues posteriormente se va a dejar convencer por Bolívar y bueno, ya hablaré de eso. Resulta que la idea federal era muy popular, pero tenía un problema, que es que era un gobierno muy débil. No tenía recursos para funcionar ni siquiera. Y eso se vio cuando las Provincias Unidas se hunden ante la inminente llegada de Morillo. Es cierto, Morillo llega y pues mata a gran cantidad de próceres en el régimen del terror, pero realmente la república ya estaba en un mal estado, las Provincias Unidas ya estaban en un mal estado por su propia debilidad interna. Por ejemplo, a Bolívar lo pusieron en una misión muy infausta, que era doblegar a Cartagena para que se sometiera al gobierno de las Provincias Unidas y les mandara auxilios, porque no había dinero, no habían posibilidades de sostener el erario. Y ese problema tenía esa idea de nación confederada. En cambio, la idea de una nación unitaria, de un gobierno fuerte en el ejecutivo, pues servía mucho para esa época en la cual pues tenemos la circunstancia de la guerra, y para la guerra se necesitan enormes recursos. Y Bolívar, por ejemplo, decía en la Carta de Jamaica que mientras estaban deliberando y decidiendo qué van a hacer en el Congreso y preguntándole a cada provincia qué quiere, pues los españoles llegaron hasta Cartagena y pues no hubo opción de resistir precisamente por esa debilidad. Y pues la idea de la federación es casi que patrimonio exclusivo de los abogados, especialmente los abogados de Caracas y los abogados del Nuevo Reino de Granada, formados en los colegios mayores de la ciudad de Santa Fe, el Colegio del Rosario y el Colegio de San Bartolomé. Y la idea de la nación unitaria pues es casi que patrimonio exclusivo de los líderes militares, o sea, son ellos los que más van a insistir precisamente en esa autoridad fuerte. Siguiente, por favor. Bueno, el camino hacia la integración, hacia la República de Colombia, es un camino que muchas veces se desconoce y tiene algo muy particular, que es que inicia casi en el mismo momento de la independencia. O sea, apenas se forman las primeras juntas, ya esas juntas tienen un interés de avanzar en el sueño integrador. Y tenemos un primer intento protagonizado por Cortés de Madariaga, que es uno de los primeros cabildantes de la Junta de Caracas, y Jorge Tadeo Lozano, que pues es un integrante de la Junta de Santa Fe en 1811. Después tenemos otro intento en 1814, protagonizado por el presidente de las Provincias Unidas, Camilo Torres Tenorio, y Francisco Javier de Ustaris, que es uno de los fundadores de la Segunda República Venezolana. En 1814, cuando Bolívar, después de la campaña Admirable, reconquista nuevamente lo que es Venezuela. Y finalmente todo eso va a desembocar en el Congreso de Cúcuta. Siguiente, por favor. Bueno, la primera experiencia, el tratado celebrado por Cortés de Madariaga y Jorge Tadeo Lozano. Siguiente, por favor. Bueno, los que actuaron ahí fueron pues los dos firmantes, Cortés de Madariaga y Jorge Tadeo Lozano de Peralta, con una particularidad. Cortés Madariaga había sido enviado a negociar con la Junta de Santa Fe, pero cuando él llegó ya no existía la Junta de Santa Fe. Fue una junta muy efímera que realmente desembocaría en la formación del Estado de Cundinamarca, que tanto problema pues le dio a las Provincias Unidas, porque fue un territorio que permaneció autónomo y no se adhirió a las Provincias Unidas durante mucho tiempo. Y entonces Cortés Madariaga termina negociando con Cundinamarca. José Acevedo y Gómez, que fue el que redactó el tratado, que es bastante vago, o sea, no tiene muchas precisiones, pero es de rescatar porque es el primer intento por integrar lo que era la Nueva Granada y lo que era Venezuela. Cristóbal de Mendoza, que fue el que mandó a Madariaga, que era el presidente del triunvirato de la Confederación de Venezuela, y él lo que estaba buscando era ayuda porque tenía un problema, que es que tenía una guerra civil, porque Coro no quería adherir a
a la Confederación de Venezuela. Coro era realista y estaba en guerra. Y entonces Cristóbal de Mendoza no tenía plata y entonces mandó a Madariaga a que celebrara un tratado con Santa Fe para que les mandaran ayuda y riquezas, porque digamos que Santa Fe era la ciudad más rica de la parte norte del dominio español, la parte norte de Sudamérica. Y está el precursor de todo este enredo, que fue Miguel Tadeo Gómez, nacido en San Gil, que él fue enviado por la Junta de Socorro a concluir acuerdos con el gobierno de Maracaibo. ¿Qué pasó? Cuando en Caracas tuvieron noticias de que Maracaibo estaba pues en tratos con gente del nuevo Reino de Granada, mandaron a su enviado oficial, también como una manera de mostrar su superioridad. O sea, Maracaibo no tiene nada que negociar con ustedes, la que negocia es Caracas. Y lo mandan a Santa Fe, con órdenes de pasar a Santa Fe. E incluso él se encuentra por el camino, se encuentra con Miguel Tadeo Torres, se encuentra con Miguel Tadeo Gómez, Madariaga se encuentra con él. Y Madariaga no para, ni tampoco para en el Socorro, sino que sigue hasta Santa Fe, porque pues el interés es hacer una negociación entre la Junta de Santa Fe y la Junta de Caracas. Siguiente. Y efectivamente el 7 de julio de 1811 en Santa Fe se firma el Tratado de Amistad y Federación, originado en la misión de Miguel Tadeo Gómez Durán, que pues ya les conté que Caracas, al tener noticias de que iban a hacer un acuerdo con Maracaibo, pues manda su propio diputado, y el tratado termina no siendo entre las dos juntas, sino entre la Confederación de Venezuela y el Estado de Cundinamarca. Y las negociaciones obvian ese hecho de que desaparecieron las dos juntas y se siguen dando y se firma el tratado. Siguiente. Iba a ser una federación de 5 provincias: Cundinamarca, que iba a ser casi todo el nuevo reino; Calamarí, que iba a ser Cartagena, lo que era la gobernación de Cartagena; Venezuela, Quito y Popayán. O sea, casi todo lo que hoy es Colombia iba a ser Cundinamarca. Pero si se aprobaban más departamentos, pues esos departamentos también serían admitidos. Alianza perpetua y defensa común. O sea, si atacaban por Caracas, pues Santa Fe colaboraba defendiendo y viceversa. Límites basados en el iuti possedentis iuris, que es una innovación, es la primera vez que se propone eso, que es que los límites que nos dejaron los españoles, esos van a ser nuestros límites, no nos vamos a poner a inventar. Los centros de enseñanza estarían disponibles para naturales de ambas jurisdicciones, sin que se cobren por la enseñanza, algo así como becas para todos. Ya no va a ser como los españoles, que fulanito viste la beca, que era lo que se hacía antes, y por eso Santander pues se fue a estudiar a Santa Fe, porque el tío le dio la beca. Pero ya no iba a ser así, sino que cualquiera puede estudiar donde quiera sin que se cobrara un peso. Y iba a haber una nueva capital ubicada en un país cómodo, abundante y saludable, ubicado en el centro de la hipotética Unión, lo cual hace que aquí donde estamos fuera un lugar candidato a ser capital. Siguiente, porque estaba en el centro de la Unión. Y después de eso el tema quedó como en el olvido por diferentes razones y se rescató en 1814. Siguiente, por favor. Con otras personas completamente diferentes. Y aquí aparece Simón Bolívar. Él es el responsable de esta idea de confederarse en el 1814, porque él invade, como general de la Nueva Granada, invade Venezuela y recupera a Venezuela para la libertad. Y al hacer eso, pues él tiene toda la autoridad de la república, porque es el dictador de Venezuela por conquista, en virtud de su liderazgo militar. Y entonces él comisiona a Francisco Javier de Ustariz y a Miguel José Sanz, que son dos antiguos integrantes de la Junta de Caracas, a que le elaboren una propuesta de unión entre Venezuela y la Nueva Granada. Y Camilo Torres, pues, que es el presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, celebra esa idea
porque él dice que de esa manera se va a formar un Estado lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier invasión de los españoles, que era pues un temor muy recurrente. Y está José Fernández Madrid, que es el redactor del Argos americano, que él pues dedicó las páginas de su periódico a celebrar esta posible unión, inclusive a darles consejos de cómo debería ser. Y él insiste en que debe ser una federación, nada de una república centralista, sino una federación. Siguiente. Y lo que les contaba, es una iniciativa casi que exclusivamente de Bolívar, y el 23 de septiembre de 1814 hay una reforma en el Acta de Federación de las Provincias Unidas y se incluye ese inciso que iba a permitir que se agregaran las provincias de Venezuela. Es decir, lo que se iba a hacer era una agregación de lo que había sido Venezuela a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Siguiente. ¿Cómo se iba a hacer esa agregación? ¿Cómo se iba a hacer esa unión? Pues por un sistema indirecto. Se iba a hacer un colegio electoral que iba a escoger a los diputados que iban a negociar esa unión. O sea, nada de un gobierno representativo, sino que unos cuantos muy selectos, escogidos entre lo mejor de la sociedad, pues iban a negociar esa unión. Y Francisco Javier de Ustaris decía que se debía ceder en materia de rentas y facultades para crear un gobierno que sea digno de considerarse como tal, recordando pues los enormes problemas que tenían estos gobiernos para afirmarse y para tener jurisdicción y para ser efectivamente gobiernos. Y la idea a mediano plazo era redactar una constitución en común, pero pues esta idea es lanzada y no llega al término porque Venezuela cae frente al embate de las hordas llaneras de Boves y vuelven pues, se retrocede el reloj otra vez a 1810, o sea, se retira cualquier esperanza de república, y los líderes de esa república, entre ellos Simón Bolívar, pues salen para el exilio o algunos mueren. Entonces no hubo tampoco posibilidad en esta ocasión de hacer la integración. Y finalmente se va a lograr en 1821, pero se va a lograr después de un arduo camino. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otra vez a Bolívar, que regresa de su exilio en 1817, desembarca en el oriente de Venezuela y le ocurre lo mejor que podía ocurrirle, un suceso fortuito al cual debemos todo lo que pasó después y que es trascendental, que es la conquista de Guayana. ¿Por qué? Porque Bolívar, con ayuda de este señor Luis Brión, que es el almirante de la flota republicana, van a convertir Angostura, la capital de Guayana, no solo en capital de la revolución, sino también en un centro comercial de unas proporciones que no alcanzamos a dimensionar actualmente. Pues allí llegaban comerciantes de todo el mundo, especialmente británicos, y con ese dinero fue que se financió la campaña libertadora. Entonces, gracias a la toma de Angostura se financió la campaña libertadora. La revolución pues ganó mucho con la adquisición de la Guayana y con la adquisición sobre todo de un puerto por donde sacar sus mercancías, el puerto de Angostura. Francisco de Paula Santander, que había sido, durante mucho tiempo había estado en el ejército de la Nueva Granada, se encuentra con Bolívar y en vez de generar pues un disenso, de decir no, es que la Nueva Granada es diferente a Venezuela, lo que hace es ponerse a las órdenes de Bolívar, un gesto al cual se le debe la campaña libertadora y que posibilitó el sueño integrador, porque para esa época Santander era el militar de más alta graduación de la Nueva Granada y era algo así como una especie de líder de la revolución en el exilio. Entonces, haber hecho una alianza con Santander pues fue lo mejor que le hubiera podido pasar al sueño integrador. Francisco de Miranda fue el principal inspirador, porque este sueño integrador se va a llamar la República de Colombia. Pero digamos que Miranda, o sea, de Miranda se toma el nombre, pero el proyecto no es el mismo de Miranda,
porque el proyecto de Miranda era una nación continental, y en este caso pues las dimensiones son mucho más reducidas que unas dimensiones continentales. Y tenemos a Sea, que pues fue uno de los granadinos que más activamente defendió la idea, redactó la ley fundamental de Colombia y fue vital en la organización del Congreso de Cúcuta y en el desarrollo del Congreso de Angostura. Siguiente. Bueno, lo que les estaba diciendo, Bolívar en sus primeras etapas insiste en enfrentarse contra Morillo, dice que va a liberar Caracas, que va a llegar a Caracas en no sé cuántos días, desde los llanos de Venezuela, pero esa estrategia le fracasa todo el tiempo, porque todo el tiempo Morillo lo detiene en su idea de pasar de los llanos hacia el centro de Venezuela, y entonces él cambia de perspectiva cuando se encuentra con Santander, y Santander le dice: en el Casanare hay un montón de gente, un montón de patriotas que están esperando a que les demos la orden para invadir la Nueva Granada. Entonces ahí es donde él le cambia el chip y dice: ¿por qué no mejor conquisto la Nueva Granada primero? Y obviamente la llegada de la legión extranjera es muy importante, y la apertura al comercio extranjero, y eso hace que se pueda dar la campaña libertadora. Y antes de irse Bolívar, muy astutamente, para acallar acusaciones que venían, se venía diciendo que él quería hacer de la República su patrimonio personal, que él quería ser un dictador siempre. Bueno, para acallar esas maledicencias, instala el Congreso de Angostura antes de irse, y mientras él está peleando la campaña libertadora, el Congreso de Angostura está ideando cómo va a ser la integración de la Nueva Granada y Venezuela. Siguiente. Y proponen la ley fundamental de 1819, y ahí por primera vez se menciona que se va a llamar Colombia. Y la justificación es la siguiente: juntas, la Nueva Granada y Venezuela tienen todas las proporciones y medios de elevarse al más alto grado de poder y prosperidad, y además lograrán consolidar y hacer respetar su soberanía. ¿Por qué? Porque hasta el momento las soberanías habían sido de papel. Las juntas fueron soberanas, pero todas las juntas cayeron y se disolvieron, y solamente un cuerpo de nación lo suficientemente poderoso iba a poder defender esa soberanía de los españoles, que pues no se iban a quedar con los brazos cruzados al ver cómo perdían estos territorios. Y es interesante porque en 1819 citan todos esos antecedentes anteriores, ¿sí?, diciendo que no se había podido concretar, no por falta de interés, sino por la guerra. Y hay 3 departamentos: Cundinamarca, que es toda la Nueva Granada, Quito y Venezuela, y en cada departamento hay un vicepresidente, uno para cada departamento. Digamos que todavía tiene, o sea, trata de ser algo equilibrado entre la forma federal y la forma unitaria o centralista. Y el objetivo a mediano plazo era la redacción de un texto constitucional, como en 1814, pero esta vez sí se cumplió. Y en el Congreso de Cúcuta lo que se hace es ratificar la unión. Y bueno, ahora ya, siguiente. Vamos a ver por qué fue que se disolvió lo que se aprobó en Cúcuta. Siguiente, por favor. Se debió más que nada a los intereses encontrados de varios actores. En primer lugar, pues Bolívar era un ausente, él estaba en Perú haciendo la guerra de la independencia de Perú, y le dejó la república a estos 2 señores, a Francisco de Paula Santander y a José Antonio Páez. Santander en su calidad de vicepresidente, y a Páez porque a Páez Bolívar le dio un régimen especial, lo nombró comandante militar de todo lo que hoy es Venezuela, y él tenía muchas facultades. Él tenía, por ejemplo, facultades judiciales, o sea, si a Páez se le daba la gana de juzgar a alguien, al que fuera, pues él lo podía hacer, y podía incluso condenarlo. Y esas facultades siempre fueron un problema porque, por ejemplo, Santander siempre le preguntaba a Bolívar por qué tenía ese
trato especial con Páez. Y él lo hacía porque, digamos que entendía que pues, en Venezuela los militares eran muy fuertes, los viejos caudillos de los llanos, y pues decirles a ellos que se sometieran a las leyes y a la autoridad civil no era algo muy plausible. Por ejemplo, Páez en más de una ocasión no hacía caso a las leyes. Y entonces eso le generó muchos roces con Santander, que es el hombre de las leyes. Bueno, está José María Obando, que él es un amigo cercano del hombre de las leyes, pero también es un caudillo muy similar al estilo de Páez. O sea, él en el sur también tiene su fortaleza política, y él hizo varias sublevaciones en contra de Bolívar, supuestamente defendiendo las leyes ante la arremetida de personajes como Páez, que estaba desconociéndolos. Pero coincidía con Páez y con Santander en que había que reformar la Constitución de 1821. O sea, digamos que la sensación de todos era que en la Constitución de 1821 no se habían resuelto los grandes problemas de la nación. No se sabía si era una federación, si era un estado centralizado o qué era lo que era. Y no satisfacía a ninguno. Y está Rafael Urdaneta, que digamos que fue el único que intentó defender la integridad de Colombia, pero declarándose dictador en Santa Fe de Bogotá, ya cuando Bolívar estaba pues en el plan de renunciar y de irse. Él fue el único que intentó defender, pues, pero de una muy mala manera, el sueño de Bolívar. Siguiente, por favor. Bueno, hubo algo importante con la Constitución de 1821, que es una constitución parcial. Allí no estuvieron representantes de todos los cantones de la República. Por ejemplo, por Caracas, por Quito y por Guayaquil no había existido ninguno, por una sencilla razón, porque esos territorios todavía estaban en manos de los españoles. Entonces, pues, ¿cómo iban a mandar diputados a la cita constitucional? Y por eso muchos van a alegar después que no, es que yo no firmé esa constitución, que va a ser uno de los alegatos que va a tener, por ejemplo, la provincia de Caracas. Ellos van a decir, no, nosotros no firmamos la constitución. Y la ley fundamental se había promulgado bajo el derecho de conquista en una situación en la cual el ejército de Bolívar ocupaba la Nueva Granada, que era una cosa también que alegaban muchos, ¿sí? que es que nos forzaron a estar en Colombia. Por ejemplo, Vicente Azuero era el principal promotor de esa idea, desde unos periódicos que él tenía. Y Bolívar expresó en 1821 que le temía más a la paz que a la guerra. Y en efecto, tras la paz, muchos militares ociosos se reclamarían más y más prerrogativas. Pues cuando se acaba la guerra, los militares se quedan sin hacer nada y empiezan a pedirle puestos y tierras al Estado. Y entonces, pues, Bolívar lo que hizo fue contentar a los militares. Entonces empezó a darles más y más gabelas hasta que la situación fue inaguantable. Abogados de la Nueva Granada y Venezuela repudiaban que no se implantó el sistema federal. Esa era siempre una piedra en el zapato. Muchos soñaban todavía con la federación. Y los militares demandaban mayores atribuciones al Poder Ejecutivo y el aumento de la autoridad, reclamando incluso algunos la monarquía. Entonces, como pueden ver, eran unos para un lado y otros para otro lado. Siguiente. Y por eso, en 1826, pues empieza a implosionar todo. El primero que se revela, pues es, como de costumbre, José Antonio Páez, que se rebela en Venezuela contra las órdenes de Santander, no aplica las leyes, y Santander le pide a Bolívar que lo enjuicie. Pero Bolívar no lo enjuicia, sino que lo perdona, o sea, le da perdón y olvido. Y entonces ahí pues Santander y sus principales partidarios empiezan a pensar también en una manera de salirse de Colombia, porque ven que Colombia se había convertido en una dictadura militar para ellos. En Quito y en Guayaquil hubo desórdenes en 1827 a un pretendido proyecto para coronar rey a Bolívar. Y entonces, para acabar de completar, a algunos se les ocurrió la idea de coronar rey a Bolívar. Entonces, eso terminó de enrarecer más el ambiente. Y se cita la Convención de Ocaña, pero no se llega a ningún acuerdo allí. Y entonces, pues, Bolívar asume la dictadura y le
los abogados que están afines a Santander tratan de matarlo. Y Santander termina ahí revuelto por Urdaneta, que es el que lo implica a él. Dice, Santander, esto se la pasan con Santander, él debe haber estado enterado de todo eso. Y por eso nomás lo mandan a pasar una temporada al castillo de Boca Chica, en Cartagena, y después pues sale exiliado. Y se recrudecen las rebeliones en el sur. López y Obando se levantan exigiendo la implantación de la federación, o si no se implanta la federación, entonces la separación de la Nueva Granada de Colombia. Y Córdoba se levanta en Antioquia, y para completar, en 1829 nos invade Perú, pues tratando de aprovecharse de la situación y quitarle a Colombia un pedazo del territorio. Y entonces, finalmente, en 1830 ya pues la enfermedad terminal de Colombia toca fondo. Venezuela es la primera que se va, en diciembre de 1829. Sale de Colombia, desconoce a Colombia, y Quito lo hace en abril de 1830 y forma el Ecuador, el departamento de Quito, el antiguo departamento de Quito de la República de Colombia, supuestamente porque Bolívar renunció al poder, y ellos pues sin Bolívar no quieren estar en Colombia. Entonces bajo ese pretexto se separan de Colombia y queda la que fue la Nueva Granada solita, llevando el nombre de Colombia. Y pues con la muerte de Bolívar y lo que pasó después, la dictadura de Urdaneta y todo esto, desaparece cualquier interés por replicar este sueño integrador. Y así estamos hasta el día de hoy. Muchas gracias.